Hola a todos, buenas tardes. Hoy voy a preparar unas ricas empanadas rellenas con carne. Lo que me gusta de estas empanadas que van a ser horneadas. Veamos, acá tengo los ingredientes. Los ingredientes para la masa son 3 tazas de harina, un huevo entero, una barra de mantequilla equivalente a 8 cucharas, media taza de leche, una cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal. Para el relleno tenemos lo siguiente: 1 kilo de carne molida, cebolla, 2 cabezas picadas en cuadritos, equivalente más o menos a una taza, ajos picados, 2 cucharadas, tomate pelado y picado, 3/4 de taza, paprika, 1 cucharada, 4 huevos sancochados y picados, aceitunas sin pepa picadas, más o menos una taza, pasas media taza, orégano 1 cucharadita, sal y pimienta al gusto. Ahora vayamos a preparar primero la masa. Tenemos en el tazón de la batidora las 3 tazas de harina. Agregamos la sal. Dejemos que mezcle un poco la sal con la harina. Ahora agregamos los otros ingredientes: la mantequilla, el huevo y empezamos a fusionar. A 4 velocidades. Vamos agregando poco a poco la harina. Mientras va batiendo, vamos a empezar a hacer el aderezo para el relleno. Ya tenemos el aceite caliente, entonces lo primero que voy a poner son los ajos. Ya que dore un poco para luego agregar la cebolla. Ahora agregamos la cebolla. El orégano. Esperemos que dore un poco la cebolla. Ya está lista la masa. Entonces, retiramos la masa y ponemos en este bolo para poner al frigidero un momento. Ya la cebolla, como ven, está dorando. Entonces ponemos el tomate. Agregamos la paprika o el pimentón. Eso es para darle un poco de color y sabor al aderezo.
Es hora de agregar la carne. Ponemos sal y pimienta, mezclamos bien y dejamos que la carne suelte un poco de jugo, no se le agrega nada de agua. Cerramos la olla y dejamos para ver cómo va. A ver, veamos el relleno. Miren el líquido que ha soltado la carne. Todo eso poco a poco se va a evaporar porque tenemos que esperar que la carne esté bien cocida. Probamos la sal para ver qué cosa con sabor. Para mí está perfecta la sal. Dejamos unos minutos más, media hora más o menos o un cuarto de hora. Vamos chequeando. Ya está lista la carne. Entonces apagamos el fuego y ponemos los demás ingredientes. Ya está bien cocidita la carne. Mezclamos todos los demás ingredientes. Listo el relleno para nuestras empanadas. Vamos a preparar la masa para poner el relleno. Teniendo el relleno listo, vamos a empezar a formar los discos para las empanadas. Cogemos un pedazo, enharinamos un poco el tablero donde se va a preparar, formamos una bolita y con la ayuda del rodillo empezamos a formar de esta manera. No importa que salga no redondo, porque el molde que vamos a cortar es redondo. Antes de rellenar, ponemos un poco de clara de huevos solo a los bordes. Eso es para que pegue bien la masa y no se abra. Así, de esta forma, suficiente. Ponemos el relleno, no mucha cantidad. Ya, ahora simplemente de esta manera presionamos bastante. Ya, esto que queda se va retirando después. Ya, abrimos suavemente. Ya, quedó formadita la empanada. Ponemos en el molde que se va a hornear. Ya, enharinamos un poco más la mesa, tenemos la bola de masa, ponemos así de esta manera y con la ayuda del rodillo extendemos. Así colocamos sobre el molde. Ya. Formamos bien el borde para poner la clara de huevo. Como vuelvo a decir, esto es para que se adhiera bien la masa. Rellenamos así de esta manera
Nuevamente les digo, presionen bien, sin miedo. Al presionar, todo el exceso de masa va saliendo suavemente por el borde. Ya, ahora se abre en forma suave y cogemos la empanada y ya está lista. Ya he rellenado las empanadas. Antes de llevar al horno ponemos unas pinceladas de yema de huevo. Esto ayuda al dorado. Así, de esta forma pareja la yema de huevo. El horno ya está precalentado a 400 grados. Vamos a poner por media hora, 30 minutos, hasta que las empanadas veamos que estén doradas. Ahora ponemos al horno por 30 minutos hasta que estén doradas. Media hora después de poner al horno ya vemos que las empanadas están listas. Miren el color que ha salido. Apagamos el horno. Y ahora dejamos que enfríe un poco para espolvorearle un poco de azúcar refinada y a servir. Ya tenemos listas las empanadas, calientitas y bien doradas. Yo acompaño con un poco de jugo de limón y está espolvoreado con azúcar impalpable. Gracias a todos por acompañarme en todos mis videos. Y si les ha gustado o les gusta, denme un like. Buen provecho.